El balón de fútbol ya tenía sus años. Se lo regalaron a José cuando cumplió 6 y ya tenía casi 9. Aquella tarde Mauricio era el portero, su equipo iba ganando 3-2 y a José le tocaba tirar un penalti. Dio un par de pasos hacia atrás y pateó con todas sus fuerzas. El balón salió disparado hacia arriba, pasó muy por encima de la portería, al menos 2 metros, y siguió su curso bajo el cielo dorado de octubre hasta instalarse entre las ramas de un sauce. Los reclamos no se hicieron esperar. El balón reposaba entre 2 gruesas ramas. Nico intentó sacudir el tronco del árbol, pero este no se movió ni un centímetro. Era demasiado grueso. Matías intentó subirse a las ramas con ayuda de Nico, pero comenzaban a crecer muy arriba. Entonces José tuvo una idea. Creo que deberíamos aventar otra cosa para que le pegue al balón y se caiga. Muy bien, ¿cómo qué?, preguntó Nico. Una piedra, continuó José. Buscaron por el jardín y reunieron una montañita de piedras pequeñas. Las arrojaron hacia el balón por turnos. Nico fue el primero, su piedra pasó demasiado alto. La de Matías golpeó una rama y, al rebotar, le pegó a José en la pierna. Miguel fue el único que le atinó, pero la piedra no era lo suficientemente pesada y rebotó al chocar contra el balón. Los niños se desesperaron, todo era inútil. Nico les dijo a los demás: yo creo que tenemos que aventar algo más grande, un zapato. A ver, avienta el tuyo. Lo retó Matías. ¿El mío por qué? Si el balón lo usamos todos y es de José, explicó Nico. Mejor hay que echarlo a la suerte, sugirió Miguel. Todos estuvieron de acuerdo. Juntaron 5 ramitas del mismo tamaño y una más pequeña que el resto. Le tocó a José, quien resignado, se desamarró una de las botas y la lanzó con todas sus fuerzas. La bota voló y pasó cerca del balón hasta atorarse entre 2 ramas. José, enojado con Nico, le dijo que ahora él aventara uno de sus bonitos zapatos nuevos. No puedo, le dijo Nico, si llego descalzo a casa, me regañan. ¿Y crees que a mí no me van a decir nada por llegar sin una bota?, preguntó molesto José. Pero mira, dijo Mauricio, de todos modos, no te sirve de nada una sola bota. Yo que tú, aventaba la otra de una vez. Puede ser que recuperes la primera. José lo pensó un momento y concluyó que Mauricio tenía razón. Tomó la bota por una de las agujetas, le dio algunas vueltas y la arrojó hacia lo alto. La bota rozó el balón, se aproximó hacia la bota izquierda, la rebasó y se quedó atorada entre unas ramas más altas. «¡Pero qué idea más tonta!», gritó José. «No sé cómo pude hacerles caso. Ahora, ustedes tienen que ayudarme a recuperar mis cosas. Así que mañana cada quien trae algo para aventar al árbol a ver si cae lo demás. Y más les vale que sea algo que sirva», remató gritando mientras se alejaba del parque. Todos estuvieron de acuerdo y, al llegar a sus casas, buscaron algo para llevar. Algunos de ellos incluso practicaron sus lanzamientos. Al día siguiente volvieron a encontrarse por la tarde, después de comer. Mauricio llevaba un trompo. Miguel, el vagón de un trenecito de madera. Juan, un yoyo muy grande. Nico, una manopla de béisbol. Matías, una muñeca, y José, una pelota de tenis. Se dispusieron a lanzar los juguetes haciendo su mejor esfuerzo por tener buena puntería. Lo que ocurrió los dejó con la boca abierta, todos y cada uno de los objetos quedaron acomodados entre las ramas del sauce. Parecía que el árbol se burlaba de ellos y disfrutaba adueñándose de sus pertenencias. Ya no sabían qué hacer. Hicieron una escalera humana para que uno de ellos subiera hasta las ramas y bajara los juguetes. Nico se quedó abajo sosteniendo a los demás y Matías fue el último en subir. Juan se paró sobre los hombros de Nico. José, con ayuda de Mauricio, escaló sobre sus amigos y se colocó encima de los hombros de Juan. Pero las ramas aún se veían lejos. Era como si el sauce creciera a medida que se subían unos sobre otros. Cuando tocó el turno de Matías, la carga se hizo insostenible para Nico. Le temblaron las piernas y faltó poco para que todos cayeran al suelo. Afortunadamente, José descendió deprisa y entre Mauricio y Miguel, ayudaron a bajar a Juan. Se quedaron un rato tumbados sobre el pasto. No comprendían cómo el árbol se resistía tanto a devolverle sus objetos. Pensaron en pedir ayuda a un adulto, pero Matías alegó que no harían nada más que regañarlos y castigarlos. Prefirieron dejar las cosas como estaban. Una semana después fue el cumpleaños de Juan y su papá le regaló un balón de fútbol. Volvieron a sus juegos habituales. De vez en cuando, si alguno de ellos se cansaba de uno de sus juguetes, lo arrojaba hacia las ramas del árbol esperando que cayera algún objeto, pero siempre en vano. Quedaron atrapados también un helicóptero, varios cochecitos metálicos, un títere, el resto de los vagones del tren y algunas pelotas viejas de béisbol. Con el paso del tiempo el follaje del árbol se hizo más frondoso y ya casi no se veían los objetos que escondía. Algunos años después, los niños crecieron y dejaron de ir al parque.
Comenzaron a salir al cine o al billar, se inscribieron a la universidad, se mudaron a otras ciudades, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Y todos se olvidaron del sauce. Mucho tiempo después, construyeron en el barrio edificios muy altos. En ellos vivían muchos niños, pero casi nunca salían de sus departamentos. Preferían jugar videojuegos en sus casas o ver la televisión durante horas y horas. El parque estaba vacío casi siempre y nadie usaba el pasamanos y la resbaladilla. Ya nadie jugaba fútbol, los niños no conocían a sus vecinos. A Matilde, una niña con pecas y ojos grandes, le daban ganas de conocer a los demás niños, pero sus papás no la dejaban salir sola, decían que era peligroso. Y nunca tenían tiempo de bajar al parque con ella. Así que pasaba las tardes sola, leyendo, viendo la tele o asomándose por la ventana. Le llamaba la atención aquel árbol solitario de ramas tan gruesas. Pensaba que, si su papá la ayudara, podría colgar de él un columpio. Pero él no tendría tiempo para eso y Matilde volvía a sus libros. Este año el invierno llegó muy pronto. El pasto del parque perdió su color verde y fue volviéndose amarillo. Las calles estaban casi desiertas y nadie salía por las noches. Todos se encerraban pronto en sus casas y cenaban mirando el televisor. Las plantas morían por las bajas temperaturas y los árboles perdían las pocas hojas que les quedaban. Una tarde de enero, una nevada sorprendió a la ciudad. A la mañana siguiente, Matilde, feliz por no tener que ir a la escuela, se levantó temprano y se asomó por la ventana. Las calles estaban cubiertas de nieve. Desayunó rápido y volvió a su habitación, le gustaba admirar la blancura del parque. Se dio cuenta de que el árbol que tanto le intrigaba había perdido todas sus hojas tras la helada y descubrió objetos de colores entre sus ramas. Corrió al cuarto de sus papás y sacó de un cajón unos binoculares. Volvió a su ventana y vio que en el árbol estaba una pelota y otras cosas que nunca había visto. Se vistió y le pidió permiso a su mamá para jugar con la nieve. Aunque normalmente le hubiera dicho que no, por ser una ocasión especial, la dejó bajar un ratito. Matilde se puso su gorro y su bufanda y bajó corriendo. Al llegar al parque se dio cuenta de que no era la única a la que le habían dado permiso de salir. Otros niños iban llegando poco a poco. Como no se conocían, se iban presentando conforme se acercaban. Hacían bolas de nieve, las lanzaban, construían muñecos y se dejaban caer al suelo riéndose. Matilde se dirigió directamente al sauce que siempre veía desde la ventana. Desde allí parecía mucho más alto. Lo contempló un momento y fue fijando la mirada entre los objetos que se encontraban entre las ramas. Distinguió algo que parecía un zapato, una muñeca y otras cosas que no sabía para qué servían. Llamó a los demás niños, quienes se fueron acercando intrigados por lo que había visto. Decidieron ir en busca de Emilio, el cuidador, quien seguramente tendría una escalera. Tocaron el timbre de su puerta y él se sorprendió al ver a tantos niños juntos gritando algo incomprensible. Matilde le dijo que necesitaban urgentemente una escalera y Emilio se las prestó con tal de que lo dejaran volver a la cama. La cargaron entre Matilde, Adrián, otro niño de su edificio y Ángel, que era nuevo en el barrio. La colocaron sobre el árbol y, mientras Adrián subía, los demás la detenían muy fuerte. Cuando llegó a las primeras ramas fue arrojando los objetos de uno en uno, el balón y las botas, el helicóptero, el trompo, los cochecitos y todo lo que encontró. Los demás iban tomando los juguetes y se preguntaban para qué servían, pues no estaban acostumbrados a jugar más que en la computadora o con videojuegos. Y poco a poco lo fueron descubriendo. Un niño enrolló la cuerda al trompo y luego lo arrojó al suelo mientras los demás veían asombrados que no dejaba de girar. Otro niño tomó el yoyo por la cuerda y vio maravillado cómo subía y bajaba. Otros niños se pusieron a patear la pelota. Dos pequeños comenzaron a jugar con los cochecitos. Otros juntaban los vagones del tren. Matilde se quitó los zapatos y se puso un par de botas que Adrián había bajado del árbol. Se ató las agujetas firmemente y se puso a saltar sobre la nieve. Nunca había estado tan contenta. El Señor de los Venados, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Durante una cacería, un hombre divisó un venado de gran cornamenta, le disparó y lo vio caer. Cuando ya casi llegaba a recoger su presa, el venado se levantó y siguió a toda prisa dejando huellas de sus heridas en la tierra y en las plantas. Durante la persecución el hombre tropezó y cuando levantó la vista, ya se encontraba en la morada de los venados. Unos dormían y otros lamían sus heridas. Allí también estaba su presa, quien no era sino el mismísimo Señor de los Venados, el cual llevaba agua a los demás y los curaba. Asustado, el cazador se levantó sin hacer ruido y giró por fuera de la cueva para no ser descubierto. Intentó encontrar algún sendero que lo condujera de regreso,
pero una y otra vez volvía al mismo lugar. El señor de los venados le salió al paso y le dijo que, si quería volver a su mundo, tendría que cuidar a los heridos de la morada por 9 días con sus noches. El cazador se quedó, curó a los venados y por la mañana del 10º día encontró su camino. A partir de entonces, no le faltó nada durante toda su vida y la de sus hijos. Dicen que el venado escoge a quien le transmitirá el arte de curar y le otorgará abundancia hasta el fin de los tiempos. El sultán y la palmera, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. En una ocasión, el sultán de un poderoso reino árabe fue a caminar por las calles de la ciudad. Aunque solo era un breve paseo, salió ataviado con su ropa más lujosa, con el mejor de sus caballos y seguido por sus sirvientes y su corte, quienes, sin eclipsar al sultán, iban vestidos también con sus mejores galas. En algún punto de su camino el sultán se detuvo al ver un viejo campesino que con esfuerzo y paciencia plantaba una pequeña palmera. Intrigado y asombrado a la vez por tan extraña situación, preguntó al hombre: «Oye, ¿qué haces? ¿Por qué plantas una palmera? ¿Qué no sabes que tarda muchos años en crecer? Cuando esta palmera esté madura y dé sus primeros frutos, tú ya no estarás. Eres viejo y te quedan pocos años de vida, no alcanzarás a comer de ella». «Oh poderoso sultán», respondió el anciano con una sonrisa benevolente en su boca, «no hay otra explicación sino esta: en el pasado otros plantaron y yo comí. Ahora yo planto y otros comerán». El sultán quedó sorprendido por la sabiduría y la generosidad del hombre, así que, para premiar la nobleza de su corazón, le entregó 100 monedas de plata. El anciano las tomó con una sonrisa y dijo: «Muchas gracias, honorable sultán. ¿Te das cuenta de que no he tenido que esperar para que la palmera diera su fruto? ¡Qué hombre tan inteligente y admirable!», pensó el sultán. Encantado por la sabiduría del hombre, le entregó otras 100 monedas y tras agradecerle nuevamente, le dijo: «Oh, generoso sultán, qué maravillosa palmera. Aunque las palmeras solo dan fruto una vez al año, esta me ha dado 2 veces en solo 5 minutos». «Vámonos», dijo el sultán admirando la sabiduría del anciano y soltando una fuerte carcajada. «Este hombre es tan sabio que, si permanecemos un momento más, se quedará con toda mi riqueza». El sultán y su corte avanzaron, mientras el anciano miraba sonriente la palmera que daría de comer a generaciones futuras. El universo es un árbol, de Víctor Hugo Hernández Rosas, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. El universo es un árbol enorme, inmenso, infinito, sin principio ni fin. Sus hojas y ramas lo cubren todo, se extienden por el cielo. ¿Dónde está la raíz? Nadie lo sabe. Como el manzano, se cubre de su fruto y está inundado de hojas amarillas y verdes manzanas, así al universo le cuelgan estrellas y planetas. ¿Qué gigante agita este árbol con tanta y tanta fuerza que se le caen los frutos? Ahora son cometas, ahora son estrellas, pero fugaces. La comida es un regalo. La historia de las patronas del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Madre, tenemos hambre, regálanos tu pan. Las hermanas quedaron sorprendidas al ver de dónde provenía el grito. Era un hombre quien les había hablado, pero cosa rara, iba trepado en el tren que pasaba frente a ellas. Se sujetaba, fuertemente, de las escaleras de uno de los vagones. No hacía falta mirar su rostro para adivinar el cansancio. Su voz al gritar les había dejado clara la mezcla de debilidad, inquietud y angustia que habitaba en su alma, así como el hambre que, seguramente, hacía gruñir su estómago. Ellas no lo sabían, pero a partir de ese momento su vida cambiaría. En el pueblo La Patrona, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, hay una ruta férrea por la cual transita un tren enorme, un gigantesco monstruo de metal hecho de decenas de vagones. El estruendo que provoca su paso por las vías no deja lugar a dudas, pues la bestia, como se le conoce actualmente, es un nombre perfecto para él. Este tren es utilizado, principalmente, para transportar diversas mercancías como materias primas o materiales de construcción. Con ese cargamento atraviesa gran parte del país. Su trayecto inicia en el estado de Chiapas, al sur de México, y termina en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Prácticamente, recorre todo nuestro territorio de norte a sur y luego inicia su viaje de regreso. Aquella mañana, las hermanas Romero Vázquez habían ido a la tienda del pueblo a comprar pan, leche y otras cosas necesarias para preparar el desayuno. En el camino, entre su casa y la tienda estaban las vías del tren. Cuando iban de ida solo se oía el canto de los pájaros entre los árboles. En cambio, cuando regresaban, se escuchó el enorme rugido del tren, próximo a pasar.
Decidieron esperar y pasar una vez que el tren se hubiese marchado. Pasó frente a ellas y fue en ese momento que vieron gente trepada en las escaleras y en los techos de los vagones, cansados y hambrientos. «Tenemos hambre, regálanos tu pan». Las dos hermanas, sin dudarlo, acercaron el pan, la leche y todo lo que habían comprado hacia el tren. Los viajeros extendieron las manos y los tomaron. Con qué alegría comieron el pedazo de pan, quizás sonrieron al tomar un poco de agua. ¿Y la leche? ¿Y el pan?, preguntaron sus papás cuando las vieron regresar a casa con las manos vacías. Ellas explicaron lo que había sucedido. Pobres personas. Seguro iban con mucha hambre, quién sabe qué habrán sufrido. Pero no creo que haya sido suficiente comida para ellos, dijo su papá. Entonces, tendremos que preparar más comida para darles porque, seguramente, cuando vuelva a pasar el tren traerá más personas, todas con hambre y sed. Y así lo hicieron. Desde temprano pusieron a cocer frijol y arroz. Cocinaron algunos guisos y compraron botellas de agua. Llevaron la comida guardada en trastes desechables y bolsas de plástico, y esperaron junto a las vías. Cuando escucharon el fuerte ruido de la máquina se prepararon para dar las cosas a los viajeros porque el tren nunca se detenía. Tenían que ser rápidas para entregar los 30 paquetes de comida que habían hecho. El tren llevaba mujeres, niños, hombres. Todos con cierto dolor en la mirada. Aquella era la segunda vez que las hermanas daban comida a los migrantes. En ese momento, ellas no lo sabían, pero estaban ayudando a algunos de los cientos de migrantes que atraviesan México desde sus lugares de origen, incluso desde otros países, para llegar a Estados Unidos. Conforme las hermanas fueron conociendo esta realidad, su deseo de ayudar a los migrantes fue aumentando, al punto de que actualmente, 27 años después, continúan realizando esta importante labor. ¿Por qué se marchan al norte? Las causas son muchas: tener un mejor empleo, reunirse con algún familiar que vive allá o escapar de la violencia de sus pueblos. La historia de cada uno es particular, pero muchas tienen elementos comunes como la violencia, la pobreza o la separación de la familia. Los migrantes que usan la bestia para desplazarse no tienen garantizados sus derechos básicos. Además, viajan por un territorio que no conocen y en condiciones muy difíciles. Más gente se ha unido a su trabajo. Ellas han recibido apoyo de algunas instituciones e incluso han ganado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Hoy las conocemos como las patronas. Su deseo de ayudar a las personas que migran se ha concretado con la creación de un comedor llamado La Esperanza del Migrante, el cual funciona como albergue para la gente que va de paso. Los años vuelan, pero las situaciones que obligan a las personas a migrar continúan. Día tras día. La bestia pasa por diversos lugares con su cargamento de gente aferrada a las escaleras de los vagones o sentadas en techo del tren. Día tras día, retumba el tren tan fuerte como la angustia de los pasajeros por no saber si llegarán a su destino. Si por no sujetarse bien, caerán y quedarán abandonados. Pero en medio de todo esto, se mantiene la esperanza que a veces tiene aroma de comida. Y a veces tiene forma de mujeres lanzando bolsas de plástico con una torta o un guisado a la gente trepada a un tren en movimiento, viajando a un destino incierto. Pero aunque muchos no lo sepan, esta esperanza nació en una ocasión que alguien gritó: «Madre, tenemos hambre, regálanos tu pan». Aferrados a la vida de Luis Freddy Lala Pomavilla, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Aferrados a la vida, con una mochila llena de todo y de nada, una muñeca, un libro de cuentos, 2 playeras, una botella de agua, 2 panes y muchos sueños. Con miedo de subir a la bestia, cruzar la selva de Darién, caminar desiertos hostiles, tomar un autobús con destino a calles desconocidas, con hambre, enfermos, abatidos por el calor. Así salen huyendo a diario miles de familias en busca de un nuevo suelo, de un cielo que al menos les ofrezca un techo y una taza de caldo caliente para alimentar el cuerpo. La violencia generalizada, el desempleo, la ausencia de servicios públicos, gobiernos indolentes, delincuencia organizada, son solo algunas de las causas que obligan a hombres y mujeres a migrar de sus lugares de origen hacia otros territorios, sean dentro del mismo estado, país, o fuera de sus fronteras, en busca de un poco de tranquilidad o de un sueño que a veces se convierte en pesadilla. En el camino a lo desconocido. El dolor tiene rostros de madres, el cansancio, cuerpo de niños que han dejado los juegos y van de peregrinos en eternas caravanas humanas como hormiguitas. Paisajes, formas, vivencias impregnan a los caminantes que van fotografiando en sus memorias lo nuevo,
sin olvidar lo vivido. Las fronteras tienen límites y los límites tienen prisiones. En el encierro eres ilegal, eres delincuente, no valen tus historias, tus razones, tus miedos. Miles han quedado en el camino, unos reconocidos, otros anónimos, pero todos con familias que padecen las ausencias, víctimas del dolor y el desespero, sin pasaportes ni actas de nacimiento. La vida es un instante que los gobiernos canjean por tarjetas y visas humanitarias. Aún lloramos los sueños de los caídos. San Fernando, Tamaulipas, 2010. Volcamiento del camión Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2021. Selva de Darién, 2020 o 2021-2022. Ciudad Juárez, 2023. Y a todos los que el río en su bravura arrastró, los gobiernos ignoraron y el mar se tragó ahogando sus anhelos. Las historias son infinitas, se escribirían todos los libros del mundo con la sabiduría de cada país, de cada persona. En la migración están los recuerdos, se tejen nuevos sueños. Migrar es tan humano como la humanidad misma. Todos merecemos ver el mundo desde la poesía, desde los ojos de otros y otras. Migrar llena el mundo de colores, de formas, tienen sabor a pupusas, a baleadas, a arepas, a tacos. Todos merecemos un suelo, una sonrisa, un abrazo hospitalario, un volver a empezar, reconociéndonos como humanos. Dato curioso, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Un humano adulto que mide 1.7 metros y pesa 80 kilos está formado por más de 100 trillones de células. El tamaño de las células humanas puede ser muy pequeño, de micras. Recuerda que una micra es un milímetro dividido entre 1000, o sea la milésima parte de un milímetro. Por eso no las podemos ver a simple vista, solo con el microscopio. Por ejemplo, los glóbulos rojos miden 7 micras de diámetro, las células de hígado 20 micras. Por otro lado, algunas neuronas pueden llegar a medir 1 metro de longitud, pero su grosor es tan solo de algunas micras, así que también necesitamos un microscopio para verlas. ¿Cuántas caben en la punta de tu lápiz? En Tierra Mágica de Leonor Díaz Mora, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. El año pasado vino un grupo de niños de excursión. Fue increíble, todos se divirtieron mucho, y yo también con ellos. Llegaron a la laguna de Catemaco antes del amanecer. Yo esperaba ansioso mostrarles este sitio lleno de magia y color al que tanto amo. Cuando llegaron, la laguna que ya los esperaba, estaba quieta, tanto como los árboles que viven sumergidos en ella. El día empezó a clarear y dándoles la bienvenida alzaron el vuelo las parvadas de cormoranes muy azules abandonando los árboles de la orilla, donde las pardas hembras se quedaron a cuidar los nidos. Estos grandes pescadores azules tenían muchos peces que pescar. Durante un recorrido en lancha pasamos por varias islas, una llena de garzas muy blancas, otra con cocodrilos. Ahí todos tuvieron un poco de miedo y sacaron las manos del agua. Otra isla estaba habitada por monos, sí, monos araña y monos aulladores muy gritones. Me gustaba escuchar el murmullo de asombro que hacían los niños cada que descubrían algo. Por fin cruzamos la laguna y al mediodía llegamos al otro lado. Al desembarcar, caminamos entre las raíces de los árboles, zumbaban muchos insectos, olía a hierbas y mientras el agua mojaba nuestros pies nuestro apetito se abría. Nos esperaban deliciosos tegogolos en ceviche, caracoles de carne suave que crecen sobre las rocas cerca de la orilla del lago, y también probamos la deliciosa anguila ahumada. Ah, y el postre. Gelatina con mermelada de chagalapoli, que es un fruto de la región parecido al capulín. De la comida siguió una agradable caminata por la selva, palmas, orquídeas, helechos, humedad y silencio, la brecha de orillas fangosas, y de pronto, el atardecer. Apareció la primera estrella y pedimos un deseo. Conforme oscurecía, se prendían en el cielo una a una más estrellas hasta que no pudimos contarlas. Con las breves luces de las linternas pudimos avanzar. Sin duda brillaban más las luciérnagas que bordeaban el camino. A lo lejos, escuchamos el sonido del agua de una de las 6 cascadas, el canto del búho que seguía nuestros pasos y, tal vez, desde las sombras, algún jaguar nos observaba. Cenamos tamales morados con coco rallado, hoja de acuyo, que también se conoce como hierba santa, piloncillo y pasitas. Después, hicimos un breve paseo junto a la laguna.
No sé cuánto tiempo habrá pasado mientras observábamos las pequeñas olas que mecían las ramas de los árboles sumergidos en las aguas y luego reventaban en la orilla. Aquel paisaje hacía soñar. Podíamos sentir la tibieza de la noche mientras la media luna iluminaba la laguna cuando algo llamó nuestra atención. Era la música de la naturaleza muy tropical, los grillos llevaban un ritmo alegre, un concierto irresistible y al fin escuchamos su llamado y seguimos los cantos. Ahí estaban alrededor de una charca, brincaban entre los pastos y la hierba, no parecía molestarles nuestra presencia. Contrapunteaba un sapo y desde lejos completó la melodía el búho con su canto. Cuando volvimos al campamento, los maestros nos esperaban en medio de una animada charla acompañada de café. Entonces, ahí frente a nosotros, brillaban los luceros en el cielo, los contemplamos por mucho, mucho tiempo, eran majestuosos. Planeamos visitar la villa, y la selva de Nancillaga, todos querían conocer la magia de los brujos, sí, se quedarían un día más. Dormimos escuchando la música de la charca, los grillos, los sapos, las ranas y el búho, que cantaron toda la noche. Al amanecer, las ranas y los grillos guardaron silencio, los murciélagos dejaron de volar y se pudo escuchar el murmullo del vuelo y el canto de las garzas. El sol salió de su escondite de entre la selva y las mariposas comenzaron a revolotear. Frente al sol, se dibujaban las siluetas de las ardillas con su gracioso andar entre las ramas de los árboles, mientras que el aroma del desayuno y de la hierba bañada por el agua, la algarabía de las aves y el ruido de las pequeñas olas se iban tatuando en el pensamiento y en la imaginación de cada uno. Los cormoranes azules, con su extraño canto, lucían su color en pequeñas parvadas, y nuevamente, volverían al atardecer con alimentos para los polluelos y las hembras pardas que cuidaron de ellos. Dolían todos los músculos de las piernas, ni siquiera sabíamos que teníamos tantos, decían los niños, pues la caminata del día anterior les cobró el precio, pero bien lo valió. Esta vez almorzaríamos en la villa de Catemaco unos topotes fritos que se conocen también como charales, y no caerían mal unos tamalitos de elote para aguantar hasta la noche. Estaban tan emocionados por acercarse a la magia con el aroma de los tiempos prehispánicos que caminaban como si no doliera nada. Cuando en el camino fueron descubriendo lo que ofrecían los brujos, la sorpresa en los rostros de cada niño no se podían describir, se remueven hechizos, se adivina el futuro, hechizos de amor, se juntan parejas. Otro más por ahí ofrecía brebajes de pericón. Brebajes. Uf, que sabrán, los escuchaba decir mientras los maestros sonreían, pues no, les dije, el pericón es aromático y no es tan feo, el yautli, en náhuatl, huele a anís, se utiliza para condimentar alimentos. Y si se prepara con un poco de jerez y corteza de algunos árboles, sirve para aliviar los nervios y el susto. Mientras algunos de los excursionistas escucharon el llamado de los brujos, el barro hacía su efecto sobre nuestra piel, respirábamos aire de selva, fresco y lleno de canto de aves. Así pues, no todos nos hicimos limpias, pero la mayoría se puso mascarillas de barro verde de Nancillaga para la belleza de la piel. Uno de los niños, José, se quedó dormido poco a poco, hondamente con su mascarilla puesta. ¿Soñó que los brujos lo liberaban de las malas energías o fue verdad? Luego nos contó que sentía pasar por su cuerpo un atado de hierbas de diferentes aromas y tonos de verde. Tal vez soñaba con el mundo mágico de Catemaco cuando un balde de agua mineral le cayó encima. Sus amigos reían como locos y él escupía esa agua ligeramente salada, con barro verde que alcanzó a entrar en su boca. «Despierta, amigo», se escuchaba la algarabía, que tenemos que regresar al campamento antes de que oscurezca. No sea que se nos aparezca el nahual. Le decían todo el tiempo a ver si lo podían asustar, creo que eso planearon mientras dormía. El río también se lavó la cara con agua mineral como si no tuviera miedo y se echó a caminar con todos. Entre puentes colgantes, nos dirigimos al campamento donde los niños comerían los últimos deliciosos platillos antes de partir. En el camino se oían reclamos de los niños. ¿Y el temazcali? Ya será la próxima, decían los maestros. Los ojos de los niños brillaron. Vamos a regresar. Algún día. El lucero más brillante seguía ahí, nos guiaba y prometía que nos despediría por la mañana cuando saliera el sol. Se escuchó la música tropical de la charca mientras cenábamos borreques de frijol negro, manteca y piloncillo. Bajo el embrujo de la selva dormimos, profundamente, todos menos José, creo que él estuvo despierto toda la noche, tal vez, seguía pensando en el nahual. A la mañana, cuando el cielo se llenó de luz, el lucero más brillante cumplió su promesa. En lo más alto estaba Venus, que los veía marchar con el ritmo del extraño canto de los cormoranes azules.
se fueron tarareando. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Cortitos del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. El trompetista. 2014, Raúl Baben Morales. 10 minutos. Un trompetista atrapado en una banda de guerra descubre su poder creador y, mediante la expresión de su individualidad, encuentra la libertad. Conoce personas que no lo comprenden y le prohíben hacer lo que le gusta, pero este músico no se rinde y trata de vencer cada obstáculo que se le presenta. A lo largo del cortometraje, el personaje utiliza su creatividad para inventar otras piezas musicales que le permiten sentirse mejor consigo mismo y aunque no a todos les gusta e intentan obligarlo a tocar de una sola forma, él no acepta, pues toma la decisión de ser distinto de los demás. Esta historia nos muestra cómo las artes hacen que las personas puedan convivir de una mejor forma, trayendo beneficios para todos. Las tardes de Tintico. 2012, Alejandro García Caballero. 11 minutos. Bajo la bella quebrada de Acapulco, Tintico, un viejo y famoso maestro de rumba, pasa las tardes escuchando música y aunque él no sabe, lo hace en compañía de un grupo de mosquitos melómanos, adictos a la música, que tratan, desesperadamente de devolverle la alegría a nuestro protagonista después de un suceso que lo entristece. Aquí, observamos cómo el estado de ánimo cambia dependiendo de la melodía que escuchamos, pues esta nos puede hacer bailar, llorar o recordar algún momento muy feliz que compartimos con otros. Además, veremos cómo se crea una composición musical mediante el trabajo en equipo entre distintos músicos, a diferencia de cuando se interpreta solo. Sani Sépica. 2008, Dominique Honard. 7 minutos. José se va a casar con Atsimba. Su futuro suegro lo quiere poner a prueba y lo envía al monte a realizar varias tareas. La astucia no lo ayuda mucho y todas sus iniciativas resultan en fracasos. En esta historia, acompañamos a José en los sucesos que vivirá antes de la llegada del día de su boda, los cuales decidirán si Atsimba puede casarse con él. Este cortometraje narra otras formas de vida, de pensar y de actuar para alcanzar objetivos en una comunidad pequeña. Asimismo, se aborda la igualdad que debe existir entre todas las personas para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Un ojo. 2012, Lorenza Manrique Mansour. 6 minutos. De tanto humo y aire contaminado, Helio se rasca los ojos y, sin querer, se saca uno que rueda por el piso. Helio lo salva del gato, lo mira con el ojo que aún tiene y lo lanza a la aventura. De esta forma, podrá observar de cerca lo que vive su gato, su situación y en qué aprietos se encuentra. Este relato nos recuerda que debemos cuidar de nosotros mismos y del medio ambiente para prevenir enfermedades, lo que, a su vez, también permitirá que otros seres vivos, como los animales, tengan buenas condiciones de vida. Camila. 2018, Ursula Barba Hopfner. 14 minutos. Camila es una niña de 12 años que atraviesa por un inexplicable periodo de tristeza. Su carácter retraído y la casi nula interacción con sus compañeros de la escuela, se compensan con su gusto por el arte y, especialmente, por su cuaderno de dibujos donde encuentra su principal refugio. Su incapacidad de explicar con palabras su desolación, es algo que desconcertará a los adultos que la rodean. A través de sus dibujos, Camila nos muestra lo que hace en distintos momentos del día y nos permite observar los estados de ánimo que atraviesa o lo que piensa de las personas que la rodean. Es importante entender que la salud mental debe atenderse con el mismo cuidado que destinamos a otras partes del cuerpo, pues es indispensable identificar y tratar cualquier tipo de malestar para estar sanos y lograr una buena convivencia con la comunidad.